Hey, esto es Tech Persona, este es nuestro episodio número 2 y hoy vamos a platicar sobre más temas que tienen que ver con el uso de la tecnología en nuestra vida cotidiana. Particularmente hoy vamos a hablar de autos eléctricos. Me acompaña el día de hoy Carlos Cavazos. Carlos, bienvenido. Mucho gusto. Carlos es especialista en autos y es colaborador de la sección Autopistas de El Universal. Encantado de que estés por aquí con nosotros. Un gusto estar por aquí. Buenísimo. Oye, pues vamos a platicar de este mundo de los autos eléctricos y cómo esta revolución, que ya tiene algunos años, ha empezado tal vez a verse de una forma como más madura, como más cercana, como que ya los vemos, los autos eléctricos, ya no como bichos raros, sino como algo que cada vez está haciendo, tal vez borrando esas líneas que hay entre la industria automotriz y tal vez la industria de la electrónica de consumo. Hace poco tiempo en el CES, en el Consumer Electronics Show, hubo algunos lanzamientos de automóviles y hubo algunas muestras de alguna manera de lo que ha evolucionado la parte del automóvil, y como que es muy extraño que eso se dé en un evento de electrónica de consumo y tal vez no en eventos como los eventos dedicados, especializados en el tema de los autoshows que hay en otras partes del mundo. ¿Qué puedes comentar sobre eso? La situación con las presentaciones de autos nuevos en shows de electrónica de consumo es que literalmente se están convirtiendo en un artículo electrónico, un eléctrico electrónico. La parte de la combustión interna va no a extinguirse, pero significativamente va a la baja. Y los gadgets, la interconectividad que pueda tener un vehículo, la experiencia relacionada a lo que conocemos como el celular, el smartwatch, cada vez está más parecida al vehículo. Al día de hoy tiende a ser ya una minoría el lanzamiento de unidades con tacómetro, con velocímetro de aguja, de plástico, de maquinaria. Ya todos son displays. Y como esa integración de la pantalla al tablero, hay integraciones con el sistema de energía de la casa, con cómo nos sentimos, con nuestra salud inclusive. A mí me ha tocado ver tecnología como la que propone Faurecia, donde un poco integrando sensores y electrónica, pero también tecnología social, vas a tener concursos con tus amigos de cuántos push hiciste contra la pared de fuego del auto, cuántas veces te levantaste en los descansabrazos. La tecnología del asiento y de la cabina va a estar midiendo esos ejercicios y vas a tener oportunidad de compartir con tus conocidos, con tu red social. Hoy hice 200 empujones contra la pared, 200 contracciones de chamorro, tal y cual ejercicio que me va poniendo la rutina, la cabina de mi vehículo. Mientras el automóvil se maneja solo. Ya sea que se maneje solo o que vayas de acompañante, o que esté en una aproximación. Lo que proponía Faurecia en ese show era verdaderamente revolucionar la cabina del auto por una razón funcional. Los vehículos actuales traen todavía muchas ineficiencias en peso. Una de las características que me llamó la atención en esa presentación de Faurecia era la eliminación de la bocina como la conocemos. Por la edad que tenemos tú y yo, quizá hayamos tenido algunos amigos que le metían recursos y recursos al autosonido, que el amplificador y que un bajo y que kilos y kilos que en su momento parecían pues natural ponerle ese equipamiento a los autos. En la era eléctrica, todos esos kilos demás tienen que irse. Entonces, lo que propone Faurecia son asientos con muy reducido peso y que integran las bocinas del entretenimiento que esperamos que tenga un auto. No podemos ir con audífonos. Es un poco hacer como la eficiencia de súper eficiencia, es correcto. Tratar de ayudarle de alguna manera al auto a ser cada vez más eficiente para poder, de alguna manera, la experiencia, no demeritarla, pero sí ayudar a que con tecnología se vaya supliendo todo eso que estás haciendo eficiente. Por ejemplo, el gran equipo de acondicionamiento de aire de la cabina
necesita ser más pequeño, puede ser más pequeño porque el asiento trae su propia ventilación y su propia calefacción. Es decir, no tenemos que controlar todo el volumen en el que estamos habitando. Sí. Con el contacto que tenemos con el asiento, vamos a tener mejor experiencia con menos gramos de carga en el vehículo. Ok. Oye, y hay como que dos posturas acerca de la electrificación de los automóviles. Una que habla de que se está ayudando al planeta al tener menores emisiones de dióxido de carbono, y otra que dice es que los procesos de construcción son a la vez también dañinos para el medio ambiente y que de alguna manera el hacer las baterías, el procesarlas, el de alguna manera reacondicionarlas en su caso, o el desecharlas de alguna manera representa también otro medio de contaminación importante. Como que están esos dos puntos de vista, ¿no? Está esa polémica cuando platicamos con los amateurs, con los conocidos, con opinadores, pero las cifras de estudios a profundidad sí indican que en su fabricación y en su operación son mucho más amigables al planeta los vehículos eléctricos. Hay muchos motivos y uno de ellos, al día de hoy ineludible, es que el combustible que se va a quemar en el vehículo, del volumen que se quema, hay un volumen adicional requerido de combustible para transportarlo y para ponerlo en el punto de carga de los consumidores. O sea, por cada 100 litros, cada 100 litros de gasolina que yo le puedo poner a mi camioneta, requirieron otros tantos litros para que estuviera a mi disposición y para sacarla de los mantos donde estaban. O sea, es una energía que a su vez requiere más energía. Mientras que la carga del vehículo, dependiendo mucho de la fuente, de que esté alimentada nuestra red, se puede ir sustituyendo por tecnologías renovables, tecnologías de impacto cero, en la medida de lo posible. O sea, si quemamos carbón para hacer nuestra electricidad y luego pensamos que es muy ecológico, no va a ser. Pero en la medida que tanto las proveedurías de gran escala, las productoras conectadas a las redes públicas, como cada uno de nosotros como consumidor tomemos alternativas, esas cargas van a estar asociadas a una eficiencia cada vez mayor. Por ejemplo, unas energías limpias, poniendo unos paneles solares en tu casa, sí, cargando tu automóvil, sería mucho más limpio. No, pero te digo, no todos pueden en cuanto al costo de poner los paneles, o si alguien vive en un conjunto de departamentos, dices, pues no los voy a poner en el balcón. Pero si te es posible poner paneles y tus paneles cargan ya sea una batería de casa que luego le pasa energía a tu vehículo, porque usualmente el vehículo eléctrico tiende a cargarse en las noches, pero puede ser una carga de una batería a otra batería, a un nivel doméstico, a un nivel, yo cargué mi batería y mi batería cargó la batería de mi auto y me desentiendo de lo demás. Ya. Pero no es la única salida. Los biocombustibles son un rumbo. En la República de Chile, Porsche está invirtiendo en una planta de captación de CO2 atmosférico para producir combustible líquido. Entonces la huella de esto va a tender a ser cero. Digo, no es cero porque la construcción implica gasto de energía que viene todavía de fuentes fósiles. Claro. Pero, o sea, es uno de los rumbos que se va a experimentar y decir, aquí se produce gasolina del ambiente, del CO2 del aire, porque se mete a un proceso de licuefacción, se destila, se lleva a una recombinación de la molécula y tienes un líquido que se puede quemar en el Porsche, pero que viene de la atmósfera. Tiende a cero esa emisión. O sea, según cada mercado, va a ser lo que más convenga poner. Si traemos un mercado desarrollado, como es Canadá, como es el norte de Europa, donde las horas de sol no son tantas, pues la eficiencia del panel no va a ser tanta. Entonces, esos equilibrios van a depender de qué nos conviene usar más, en dónde, de cada contexto. Del contexto de Ahora, cómo se utiliza. la planta que te estoy mencionando en Chile va a ser una planta autónoma, es decir, no depende de otros. Pero estudiantes de aquí del TEC de Monterrey estaban trabajando en una serie de innovaciones donde tenían una captación de aire rico en CO2, llámese de una cementera, de una llantera. Ese aire se metía a filtros y a burbujeo para alimentar tanques con una serie de biocultivos, y esos biocultivos se cosechaban y prácticamente estabas acelerando y llevando a un nivel industria
lo que la naturaleza hace con el cieno al convertirlo en petróleo a través de millones de años. Nada más que bajo control y sobre demanda. Es decir, en vez de estar emitiendo CO2 a la atmósfera, vas a estar emitiendo como un subproducto de tu planta de producción un líquido combustible. Sí, correcto. No. Bien lo dices. Y con esta idea del contexto y de cada país y de cada región en donde se utilizan los automóviles, qué es lo que más conviene y cómo generar esta energía para poder generar esta movilidad. Había escuchado también que el caso, por ejemplo, de Suecia, creo que era el país que decía, oye, voy a retrasar esta parte de los vehículos eléctricos porque si se me empieza a electrificar mi base de automóviles va a ser muy difícil que yo pueda generar la energía suficiente para poderlo hacer. Y como que es algo muy relacionado también al contexto, ¿no? Sí, depende de factores más amplios que nada más el consumidor y su voluntad de cambio. Es decir, si Hey Banco empieza a soltar créditos automotrices para cambiar eléctricos, no va a ser el rumbo total del cambio, porque es a dónde me voy a conectar. Y se han visto temporadas y regiones donde abiertamente las autoridades le piden a los usuarios eléctricos no poner a cargar, porque hay escasez de energía en la red. Pero son situaciones que se van a resolver a la par o con la misma escala gradual de adopción del usuario con la disponibilidad de puntos de carga, que eso también puede ser el negocio del futuro. En algún tour que tuve con una prueba que fue del Tesla Model S, nos tocó pasar por la gasolinera más grande del mundo, de la cadena Buc-ee's, y pues es un espacio gigantesco. Son todo menos gasolineras. Es un estilo de vida, es casi algo religioso. Lo platicaba con la amiga que me acompañó en este viaje. Es como si estuvieras viendo la salvación. Si eres fan de los autos y de manejar y de salir a carretera. Pero entre todas las bombas de gasolina y de diésel, también tenían cargadores para el Tesla, es correcto. Sí. O sea, ellos ya están también ahí diciendo, a ver, si tienes que detenerte a cargar el vehículo, te tienes que detener a comer. Claro. Como el vehículo requiere carga de batería, pues el ser humano... Y hay un timing también para poder hacer esa carga. Ese viaje fue muy interesante porque mientras algunos opinaban que no iba a llegar o que me iba a pasar medio día cargando el vehículo, les demostré que prácticamente la limitante del viaje era el humano y no la batería. Iba cargando. Porque además cometí un error al momento de planear mi ruta. No hice ninguna reserva de hotel donde hubiera cargador. El vehículo no tuvo una sola noche de carga. Ok. O sea, no tuviste el tiempo de decir, oye, lo voy a dejar con este Destination Charger que en 8 horas me lo va a tener cargado. Negativo con eso. No. Los hoteles los fui reservando el más conveniente y el más barato para la ruta. Y lo que tuve que hacer era mentirle a la computadora y decir, voy a ir hasta el siguiente destino. ¿Y qué pasaba? Me dejaba una reserva de carga, una reservita de carga suficiente para pernoctar en el hotel, salir a desayunar a donde el propio Tesla, el propio vehículo me decía, el próximo Supercharger está ahí. Acudía, me ponía a cargar. Lo que me tardaba yo en desayunar era lo que levantaba suficiente carga a la batería para llegar al siguiente punto. Porque en estas gestiones no nos interesa tener siempre la batería llena. Es diferente que un celular o que un tanque de combustible. Es cuánta energía necesito para llegar al siguiente punto de carga. La carga más importante que teníamos en el día era de 35 minutos a la hora de comer. Entonces me tardaba yo más en elegir qué hamburguesa y qué papas iba a degustar a mitad del día. Y daba tiempo suficiente. Que la unidad de encargarse al 90 y tal %. Entonces de ahí íbamos a la siguiente parada. Al momento de cenar, también la carga, 25 minutos más y al hotel. Y al otro día igual. Y así fuimos de Ciudad de México a Kentucky. Y de regreso. 3 días de ida, 2 días de seminario, 3 días de vuelta y prácticamente tomaba lo mismo comer nosotros como usuarios del vehículo que el vehículo encargarse a 440 voltios. En mi ruta me fue muy bien porque es una ruta del centro a las Rocallosas. Pero luego tuve una prueba del Model 3 en California y ahí se me tocaron estaciones totalmente llenas. Claro. Ahí sí me tocaban estaciones de supercarga vacías. Pero ojo, toda esa gente que estaba tomando las supercargas es porque era gratis. En vez de cargarlo en su casa, iban ahí a
pues alcanzar lo que... free lunch. Un poco economía del comportamiento. Pones eso gratis y Pones eso gratis, se va a llenar. Y aparte, una combinación perfecta porque California, mucho más pro de los autos eléctricos, Sí. mucho más pro de Tesla con Pues ahí está la fábrica en Fremont. Exacto. Entonces, pues, evidentemente la saturación era mucho más probable también. Pero por allá. te diría que, en todo caso, anecdóticamente, la única vez que me tocó lleno, había una unidad delante de mí. Llegué, me di cuenta que había fila. Busqué en el mapa otra estación y a 5 minutos había otro lugar. Llegué y había 2 estaciones libres. Llegué y empecé a cargar. Más que detrás de mí sí se hizo fila. Me tocó que detrás de mí 1, 2, 3, 4 vehículos y todos viéndonos unos a otros así como vaqueros y quién se va a ir primero. ¿Quién se va primero? Pero llegué ahí. Para México, una polémica que hemos tenido con ya sea compañeros que también cubren la industria automotriz, posibles interesados en compra y tanto así como transportistas que trabajan para las armadoras, es que Tesla es una cosa y lo demás es aparte. Por ejemplo, ahorita traemos la posibilidad o el rumbo de una prueba de un eléctrico, pero lo que me dice la armadora es no hemos encontrado todavía una manera de traerte la unidad hasta Monterrey porque no encontramos los puntos de carga y la red no es nuestra. Ellos te ofrecen un vehículo y te ofrecen una conexión de casa, pero no tienen una red. Esa ha sido la gran diferencia de Tesla. Eso es lo que hace toda la diferencia. Y se suponía o va para allá que BMW en conjunto con GE iban a estar trabajando también en esto y según había escuchado, estaba el rumor, no sé qué tan avanzado vaya, que Grupo Signux va para allá también con electrolineras, con estaciones de carga que también tengan distintas ofertas de conveniencia. Pero ahorita no hay. No hay esos puntos. Le he dado una escaneada así de repente a las ciudades y veo que tal vez hay puntos de recarga de Porsche, hay de BMW, incluso vi hasta de Nissan, que había puntos de recarga. Pero definitivamente Tesla como que sigue siendo el rey de alguna manera de los puntos, de los cuales ya los fue distribuyendo a lo largo del país para poder tener esas cargas. Y sí se puede viajar de Ciudad de México a la Riviera Maya, de Ciudad de México a Monterrey y tomar camino a los Estados Unidos, pero sí hay destinos que no resulta tan evidente cómo tendrías que llegar, que sí se puede, porque hay redes también de 240 voltios que te puedes conectar con el Tesla y cargarlo a lo mejor en más horas, en más tiempo. Con tu cargador. Es con correcto. el cargador que traes ahí en Es el correcto. carro. Pero viéndolo de una forma práctica, del día a día, esos recorridos amplios son para vacacionar o quizá para gente que tiene un empleo de ruta, de promotoría de ruta, que tiene que andar viajando de ciudad en ciudad o algunas vacaciones. Pero para el uso diario, lo más práctico y lo más simple es que tú llegues a descansar en la noche, lo conectas, duermes y en la mañana tomas un vehículo con la batería al 96%. Uh-huh. Y lo utilizas en tus vueltas del día, no en viajes largos, sino en tus vueltas del día, y vas a llegar en la noche a tu casa con el vehículo con la batería a lo mejor en los 70. Si tú puedes usar un vehículo de esta forma de lunes a viernes y te olvidas de consumir combustible. Yo traigo ahorita en prueba de largo plazo, de 6 meses, el híbrido de Lincoln, la Corsair Grand Touring, y el primer mes consumí 1/8 de tanque de gasolina. Wow. Porque traía el ritmo. Yo tuve vueltas, no estaba el vehículo detenido. Tenía mis vueltas, tenía distintos trámites, distintas visitas y reuniones. Y la costumbre era, llego en la noche, la pongo a cargar. El propio vehículo te pronostica cuándo va a quedar llena, pero al momento que quede llena deja de consumir. Y la tomaba en la mañana, yo hacía mis vueltas y regresaba todavía con batería, siendo que es una batería más pequeña que los eléctricos al 100%, que puede ser de 80, de 100. Hay eléctricos, hay híbridos enchufables, hay híbridos, hay motor a gasolina y hay cosas novedosas como el e-Power de Nissan que sale, que es un eléctrico, pero que tiene un motor de gasolina con el que alimenta el motor eléctrico. Lo que pasa es que ese uso es el más eficiente kilowatt por kilowatt,
porque el motor no va a tener picos de subidas y bajadas o pérdidas de eficiencias. Va a operar a las revoluciones óptimas para estar generando energía eléctrica que se va a consumir, tomada de la batería, tomada de la carga de la batería, con la demanda que requiere el tráfico. Pero ese combo se usa en barcos, se usa en equipo de minería que trae combinaciones de combustible asociado a carga de baterías y a consumos eléctricos. O sea, hay barcos así. Que se conecta el motor eléctrico a las llantas del motor, bueno, a las llantas o al barco. O a la propela, sí. A la propela, es decir, el motor que es más eficiente, que es el que tiene el torque más fuerte, o sea, esa capacidad de empujar más fácil, es el eléctrico. Sí. Y solamente la recarga de las baterías las hace ese motor de combustión para mantenerlo. Porque sería prohibitivo, sería absurdo económicamente al día de hoy todavía un barco, un crucero con baterías. Serían toneladas y toneladas de baterías. Lo que usan todavía al día de hoy sigue siendo diésel. Entonces, diésel que mueve motores de combustión interna que mueven un cargador eléctrico. Y tocando el tema un poco más hacia lo que tenemos en México y el mercado mexicano y las opciones que tenemos nosotros como consumidores, desde los vehículos de combustión, los vehículos híbridos y los eléctricos, esta oferta, como qué es lo que viene, qué es lo que tú ves, cómo sientes que va a evolucionar el mercado mexicano y qué es de alguna manera los lanzamientos que se prevén para los siguientes meses aquí en México. Bueno, el mercado mexicano es de los más enriquecidos del mundo. O sea, hay toda una serie de armadoras que tienen presencia en México y que no tienen presencia en Estados Unidos o en Europa y viceversa. El mercado mexicano es de los mejores surtidos del mundo. Y de los que más llaman la atención están los modelos del Prius, de Toyota, que es una belleza. Está hermoso, contrastando a otras generaciones previas que era más enfocado a la función que hacer una obra de arte tridimensional. Quienes nos dedicamos a la cobertura de la industria automotriz, todos estamos de acuerdo en que les quedó muy bello. Ese es uno de los grandes. Ha llamado mucho la atención. Ha llamado mucho la atención. Oye, ¿y vendrá en precios similares o crees que vengan a precios mucho más altos? Fíjate que yo no apostaría a nada en ese rubro entre si va hacia arriba o hacia abajo el mercado, porque la escasez que ha venido y la inflación que ha traído la salida de pandemia o el rumbo de salida de pandemia pueden tener un efecto a la baja en los precios. De hecho, Tesla acaba de recortar precios en China de una manera intensa. Pues a nivel global. Pudiera ser a nivel global, que el próximo año nos encontremos un mercado donde, hey, ¿qué crees? Este modelo 2024 es más barato que el 2023. Pudiéramos encontrarnos esa posibilidad, descuentos, rebates o versiones a lo mejor más arriba y más abajo, espectros de precio más amplios para sacarle al consumidor que esté dispuesto a pagar más una cantidad superior y unidades más alcanzables, aprovechando que ya hay oferta. Esa es una. Pero también, bueno, regresando a tu pregunta, para el mercado mexicano llama mucho la atención cuando ya finalmente llegue la Blazer eléctrica. De por sí la unidad de combustión interna es muy atractiva, es un producto que llama la atención. Suena mucho la llegada de Blazer EV, porque además va a estar hecha en México. Entonces, esas proveedurías locales en ocasiones llevan a las armadoras a ofrecer un precio más atractivo. Oye, buenísimo. Entonces, viene bien. Para el mercado mexicano es sagaz. O sea, no es un mercado que se vaya porque quiero algo todavía más grande y más grande que el vecino. El comprador mexicano se informa, el comprador mexicano revisa qué opciones tiene. Entonces, las armadoras tienden a ser muy técnicas en su comunicación, en su información. Pero fíjate que ya que mencionabas lo del CES, nadie dijo para el Afila cuántos caballos de potencia trae. Ajá, no fue el punto. No importaba, no era el punto central. Pero el mercado mexicano siempre te va a preguntar, ¿y cuántos caballos trae? ¿Y qué rendimiento? ¿Y cuántas bolsas de seguridad? ¿Cuántas bolsas? Eso es bien importante. Nosotros en su momento, cuando yo era editor de un medio de comunicación, tuvimos esa polémica con una armadora y nos decía la armadora, no, el consumidor no lo paga.
Digo, ¿cómo es posible que me trates de vender a mí que el consumidor no lo paga? Levantamos una encuesta entre nuestros lectores y claro que estaban dispuestos a pagar más por más seguridad. Era nada más un argumentario porque traían una unidad con baja seguridad a nuestro mercado. Pero el consumidor busca seguridad. El consumidor mexicano busca seguridad. Por ley, cada vez los autos deben ser más seguros. Hay leyes en Estados Unidos, en Europa, en Israel, que van obligando a las armadoras a esto. En México no hay todavía a nivel ley un mecanismo, una legislación que los obligue a que ponga los fabricantes. un piso de seguridad. Un piso básico todavía no. Lo que sí hay en México somos actores de medios de comunicación, somos participantes de medios de comunicación que ponemos el dedo en la llaga y decir, hey, aquí está esto. Y también existe el LatinCap, una organización sin fines de lucro que prueba vehículos que están en los mercados latinoamericanos que en ocasiones escapan a la NHTSA o a la Euro NCAP porque no están en esos mercados, llegan acá, LatinCap los prueba y les pone el dedo, decir, esta unidad trae una estrella. Entonces el mercado se entera y quienes aprecien su vida, pues no lo eligen. Entonces el mercado se informa y el mercado castiga a quienes ofrecen algo de baja seguridad. No son absolutos, pero es la tendencia. Sí hay unidades que dices, bueno, me gusta mucho mi Surito y ahí voy en él, aunque sé que es un 0 estrellas, el BW Beetle, el Type 1, son unidades que no están diseñadas para soportar un choque estándar de NCAP o de NHTSA. O de proteger al peatón, que esa es otra de las estrellas es correcto, que al final de cuentas se cuentan. LatinCap también evalúa eso al momento de emitir sus comunicados de prensa y su evaluación sobre los autos, que sí se protege al peatón. Y el mercado va a tender a tener producto cada vez más con esos recursos, con frenado automático, con detección, con cambio de dirección automática en el volante para no atropellar. Vienen esas adopciones de tecnología, poco a poco se van a ir incorporando hasta ser un estándar. La cámara de reversa, sí hay legislación para Estados Unidos, para Europa, que van a ser obligatorio que todos los vehículos nuevos traigan cámara de reversa. Entonces vamos para allá por legislación extranjera. Va a resultar más caro quitársela al vehículo a ofrecer en México que ofrecerla como se pone en otros mercados. Cada vez yo veo muchos modelos ya de autos eléctricos que se están vendiendo. Si yo veo aquí en un listado, veo pues de Chevrolet, desde los más económicos, creo que el más económico por ahí viene siendo un Jack a lo mejor, puede ser un Jack E10, X. Hay una gama de autos eléctricos de Jack, el C4, el J7, pero también está el Saqua, está el Mini Cooper, Chevrolet con su Bolt, Tesla con su Model 3. Bueno, todos los Teslas. Es decir, todos los Teslas. Armadora que no hay otro que sea. Sí. Pero Audi, BMW, Mercedes tienen ya sus modelos. Transiciones, correcto. Volvo tiene sus modelos ya eléctricos, incluso pues Porsche con su Taycan, ¿verdad? Es decir, cada vez hay más modelos dentro de las marcas que se especializan en esta parte de eléctricos. Si bien pareciera ser que esta es una tecnología todavía muy temprana, porque lo compran early adopters por el costo que tiene. Es lo que parece, sí. ¿Crees tú que llegue esa masificación que haga que los precios lleguen a ser más cercanos, a lo mejor no a los de combustión, pero a los híbridos? Yo estoy seguro que va a llegar. Y hay proyecciones de distintas agencias, si mal no recuerdo, de la Agencia Internacional de Energía, que proyectan un encuentro en pocos años donde va a ser igual el precio de un eléctrico que de un motor de combustión interna, por varias razones. Una es la masificación de las fábricas. Entre más fabricantes se sumen a la producción de batería, más baratas van a resultar. Otra van a ser la escasez que se puede pronosticar del interés del consumidor. Es decir, si el consumidor ya no quiere estar comprando combustible, si el consumidor da la vuelta a su tendencia, si no hay consumidor al cual satisfacer, no va a haber vehículo de combustión interna a la venta. Que ese ha sido uno de los temores
de los fanáticos de la conducción deportiva con toda la proliferación de la SUV. Dice, oye, va a haber un momento que va a haber el auto que ya me gusta ya no va a estar a la venta porque los consumidores compraron SUV. Bueno, el motor de combustión interna puede estar sujeto a esa situación donde si ya nadie le interesa el gusto, entonces, el mercado, ¿para qué lo van a estar produciendo? Pero depende mucho de lo que los consumidores decidan. Un factor que puede ayudar, una ventaja que puede ayudar a esa adopción es la disponibilidad de los híbridos. Ahorita traigo a prueba de mediano plazo, a 6 meses, la Lincoln híbrida y la Grand Touring, la Corsair Grand Touring, y el primer mes de prueba, teniendo el hábito todas las noches de poner a cargar mi vehículo, gasté 1/8 de tanque en 30 días. O sea, prácticamente si yo proyectase eso, en todo el año va a consumir un tanque de combustible, que la unidad enciende el motor eléctrico al inicio del trayecto cuando la batería todavía está un poquito fría, cuando no está totalmente eficientizada la propulsión eléctrica. Sí. Entonces va consumiendo poquita gasolina cada día, aunque la batería esté llena. Entonces, un tanque de combustible al año y el resto del año voy a estar colgado de mi conexión de muro. ¿Sí? Es correcto. O si en el corporativo o en el gimnasio, en el mall, donde yo vaya, hay cargador eléctrico, voy a colgar de ahí. Entonces, además, hice esa prueba. Llegó mi recibo de CFE, que ya ves que tiene rangos y consumo alto, consumo bajo, etc. Al final, prácticamente salió igual que el bimestre del año pasado. Entonces, ni siquiera dejó huella en mi consumo. O sea, no fue algo doméstico. Que tú sintieras, oye, no, esto... que dices, oye, me disparó el consumo como si tuviera encendido un aire acondicionado. Sí. Nada. No fue una huella, fue un mes de conducir con la energía que tomaba de la conexión en mi cochera. Conexión 110. Porque como una prueba de manejo, la armadora no me pone un cargador 240 voltios. Es de una conexión donde pones una aspiradora. Y con eso tuve para moverme todo el mes. Wow. Es maravilloso. Y le quita el nerviosismo a todo el usuario que diga, pero ¿y si me quedo sin batería? O si para donde yo viajo, tengo familia en Colima, tengo un viaje a Durango, para allá no hay cargador. Ahí está el híbrido. Entonces tu día a día, semana por semana, estás consumiendo electricidad y luego tienes un viaje y en el viaje sí estuviste consumiendo, porque sí, cuando lo hemos probado en carretera, rápidamente la batería tiende a cero. La gestión de la movilidad dice, a ver, vamos a tomar energía eléctrica que aquí está en uso y como no pisas el freno, vas en autopista, pues la energía se consume por la resistencia al aire y no hay recarga de la batería. Entonces tiende a durar un poquito, unas cuantas millas según qué tan rápido, qué tan despacio vayas, unos cuantos kilómetros de energía mixta, de energía híbrida, eléctrica y a gasolina, y eventualmente la batería va a cero y a consumir la gasolina. Pero eso es en viajes. Sí. En tu uso cotidiano es de la pared. Con eso tienes. De la misma red eléctrica que tú tienes. Exacto. Qué increíble todo esto, cómo ha evolucionado. De venir de los 80s, de la crisis del petróleo, de esas autos monstruosos de tamaños enormes, lanchas, que teníamos los LTDs y teníamos los Gran Marquises y teníamos todos estos, el Mónaco, luego la bajada por la crisis del petróleo a los Dark Eye, todos estos automóviles de 4 cilindros que finalmente se bajaron, donde no teníamos ni bolsas de aire, es más, ni usábamos el cinturón de seguridad típicamente, aunque pudiera existir, era sumamente incómodo. A adoptar la cultura del cinturón de seguridad y luego ir evolucionando a lo que estamos viendo hoy, donde ya los vehículos prácticamente se pudieran llegar a manejar de forma autónoma con una seguridad que ya en combustión, en híbridos y en eléctricos, todas las asistencias HADAS, asistentes de colisión, velocidad de crucero adaptativo, todas estas nuevas tecnologías que se están incorporando y que el mercado lo está demandando y que finalmente las armadoras deben de verlo como algo rentable porque pues finalmente se está adoptando toda esta tecnología. Este paso hacia la tecnología eléctrica y donde Tesla pareciera llevar ese liderazgo, como dijiste tú, por las redes de cargadores que se tienen. ¿Cómo ves tú que el impacto de esta tecnología se pueda llevarnos a un tipo de movilidad distinta a la que estamos nosotros viendo el día de hoy?
Bueno, tiene varios rumbos esa evolución a una movilidad distinta. El primero es que no todo tiene que ser automóvil. Hay centros urbanos que favorecerían más el uso de scooters, de motocicletas o de vanes o microbuses eléctricos, ya sea con chofer o autónomos. El mismo Tesla está también empujando la adopción, pero esto es con contratos con los distintos ayuntamientos de distintos núcleos urbanos, de túneles de conexión para situaciones con tráfico muy pesado, a través de la empresa que fundó The Boring Company. Entonces, esa evolución también nos puede llevar, gracias a la autonomía de conducción, a la digamos, adopción de varios dueños de automóviles, a ser copropietarios de un automóvil, como en algunos casos ocurre con las aeronaves, con que varios amigos compraron o varias empresas forman parte de quien tiene el jet. Bueno, en el auto también pudiera llegar a ser de esa forma, donde tienes una app que gestione a quién le toca qué número de horas y quién va ganando en el calendario el uso. Y tienes a alguien que lo usa para ir a trabajar, y tienes a alguien que lo usa para ver a su familia, y tienes a alguien que lo usa únicamente para viajes, pero no en la ciudad porque hace home office. Entonces vamos a tener un laberinto complicado en cuanto a su predicción. Pero esto ya lo veía, por ejemplo, ya lo veía venir Sergio Marchionne, el difunto director de lo que era FCA, que ahora es Stellantis. Él lo veía como una amenaza para las armadoras. Dice, ¿cuántos automóviles voy a vender si grupos de 10, si grupos de 5 van a ser copropietarios y todos lo van a usar? Dice, es una amenaza. Uno por familia. Uno por familia, pero extendido, o sea, abuelos, primos, tíos. Así es. Yo lo que platicaba, digo, no con el doctor Marchionne, que además de que falleció por una complicación de una cirugía, pues, no tuvimos acceso a una mesa redonda con él, pero sí platicaba con compañeros de trabajo diciendo, ¿y por qué crees que es una amenaza cuando, por ejemplo, en vez de optar por hablando de FCA o de ahora Stellantis, en vez de optar por un compacto como puede ser un Attitude, pues entre 2 o 3 fans se compran un Challenger. Entonces dices, bueno, simplemente va a cambiar el scope de tu comprador, va a tener otra experiencia, otra expectativa. O a lo mejor se anima a ser copropietario en varias jugadas. Es decir, soy copropietario de una RAM eléctrica y con conducción autónoma y me gusta irme de excursión en un vehículo que no contamina, pero luego en el día a día también tengo un Peugeot para ir y venir en el centro, y tengo unas vueltas y una consultoría y ando en la ciudad en un Peugeot y el fin de semana y soy copropietario de 2, sin tener que requerir 2 cajones en mi cochera porque el auto lo usa otro y lo usa otro. Claro. Pueden ser rumbos que esa tecnología nos vaya cambiando. Como ese tema de compartir los activos pareciera ser que pudiera llegar a ser una realidad. Y qué impresionante también que estemos viendo esto, que pareciera ser como que es el inicio de una revolución que puede llegar a suceder con la tecnología, en donde hagamos cosas mucho más exponenciales con la tecnología que está generando. Algo bien divertido del estado en el que están ahorita los vehículos, en cuanto a que es una novedad los eléctricos, y este año, si no recuerdo mal las cifras, este fue el año en que llegaron a ser mayoría los SUV en el mercado de los Estados Unidos. Pero SUV y eléctricos prácticamente son autos similares en sus características a distintos modelos de 1905, porque se empezaron a hacer y después se extinguieron esfuerzos por hacer auto eléctrico. Había una Detroit Motor Company que ofrecía un eléctrico y no pegó, pero las llantas grandes, la altura al piso y la propulsión eléctrica son cosas que tienen más de 100 años. Simplemente ahora se están replanteando y renaciendo, pero Porsche hizo un eléctrico a principios del siglo pasado, el Loman, que eran más baterías que coche, pero ya había habido un Porsche eléctrico cuando no había ni siquiera cámaras de cine. Sí. Sin duda estamos en los inicios de algo muy, muy, muy importante. Carlos, te agradezco muchísimo el tiempo. Gracias por la invitación. La verdad, increíble todo el conocimiento que nos has dado sobre este tema. Muchísimas gracias a todos por escuchar este podcast. Tech Personas se nutre de sus comentarios. Si hay alguna duda, si hay algún comentario sobre temas de movilidad, si les interesa profundizar y conocer más sobre todos estos temas
de las nuevas formas en las cuales vamos a tener la movilidad y cómo la tecnología está impactando en estos aspectos. Déjenlo por favor ahí en los comentarios. Ha sido un placer estar con ustedes. Nuevamente, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y seguimos pendientes en nuestro próximo episodio. Síganos en nuestras redes sociales y encantados de tenerlos por aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.